desde acá. Bueno, la mastitis bovina se ha identificado aproximadamente unas 140 especies causantes de la mastitis que se dividen en patógenos contagiosos y ambientales. Dentro de los primeros, los principales son bacterias encontradas con mayor frecuencia como causa de la mastitis bovina son los Streptococcus agalacti, Streptococcus aureus, y coliformes como la E. coli, y en menor medida la Klebsiella sp. Otras especies que también pueden causar la mastitis bovina, pero con menos frecuencia, son el Mycoplasma, Corynebacterium bovis, Streptococcus ambientales, Streptococcus, y entre las ambientales están los Streptococcus agalacti, sp, Cabulasa negativos, el Fusobacterium piogene, Pseudomonas, Serratia, Nocardia, Mycobacterium, siendo su principal vía en la entrada por los pezones. O sea, cuando hay malas prácticas de manejo en el ordeño, no suceden estas cosas, o los equipos están mal lavados, mal desinfectados, o cuando se ordeñan vacas que previamente están con mastitis y se pasan las pezoneras a las vacas sanas, esa es otra forma de transmisión de esta enfermedad. La mastitis consiste en un proceso inflamatorio de la glándula mamaria, consecuencia de una infección microbiana causada por patógenos que penetran a la glándula a través del canal del pezón. Se caracteriza por cambios físicos o químicos de la glándula mamaria. Es una enfermedad común en el ganado lechero y es una de las más importantes que afecta a la industria lechera, pues ocasiona pérdidas económicas a todos los productores de leche debido a la disminución de la calidad y la cantidad de leche producida y a un aumento de los costos en tratamientos y servicios veterinarios y pérdida de las vacas. En la mastitis bovina existen dos clases de mastitis subclínica y mastitis clínica. La mastitis subclínica se caracteriza por la presencia de un microorganismo en combinación con un conteo elevado de células somáticas en leche. Las células somáticas son células de procesos inflamatorios como los leucocitos, monocitos, neutrófilos que están presentes en estos procesos que desencadenan la inflamación. Esta puede desarrollar fácilmente una inflamación y no tener un tratamiento. Este tipo de mastitis no presenta cambios visibles en la leche o en la urea. Apenas se percibe una reducción en el rendimiento de la leche, siendo alterada su composición por la presencia de componentes inflamatorios y bacterias. La mastitis clínica se define como una anormalidad de la glándula mamaria de la vaca o de la leche que puede ser fácilmente observada. Se caracteriza por una inflamación o dolor en la urea, enrojecimiento de la misma. La leche puede presentar una apariencia normal o anormal. A veces en este tipo de mastitis encontramos ya como coágulos o gránulos bastante grandes que se pueden observar a simple vista. En algunos casos hay fiebre, letargo, anorexia e incluso puede producir la muerte por septicemias. Además, las bacterias están presentes en la leche, lo que reduce el rendimiento y la calidad considerablemente. La mastitis clínica puede presentarse de forma aguda, se caracteriza por una aparición súbita. En la forma crónica se presenta una infección de larga duración con leche de aparentemente normal. En cuanto al diagnóstico de la mastitis bovina, aquí en nuestro medio, el más importante método que se usa en las fincas ganaderas es el California Mastitis Test. Es una prueba bastante rápida y económica para evaluar la posible inflamación de la glándula mamaria. El procedimiento consiste en agregar unos 2 milímetros de leche de cada pezón o cuarto en los espacios que dispone la raqueta de esta prueba, como la podemos observar ahí en la foto.
Luego se adiciona un reactivo que viene en el kit y se agita suavemente y en círculos por algunos segundos. El reactivo de la prueba es lisar los leucocitos presentes en la leche. El contenido de estos es liberado y reacciona con los componentes de la leche aumentando su viscosidad. La prueba se analiza de forma subjetiva de manera visual. El análisis es rápido, puede durar menos de 20 segundos. Se evalúa el grado de la viscosidad de la leche, generando en cada cuadrante de la raqueta. Los resultados pueden decir negativo, no hay viscosidad en la muestra. Trazas hay una ligera viscosidad en la muestra que desaparece si se agita la raqueta en un poco más o menos de 20 segundos. Grado 1, la viscosidad de la muestra, pero no tiene forma de gel. Si la raqueta se agita unos 20 segundos, se diluye nuevamente. Grado 2, hay viscosidad instantánea de la muestra y la formación de gel ligeramente cubre todo el cuadrante de manera uniforme. El grado 3, hay una forma completamente completa del gel y una elevación del centro de la muestra que no desaparece agitando la raqueta. Aquí ya es un diagnóstico ya más acertado en este grado 3, que ya nos dice que hay una mastitis aguda ya. Hay otras pruebas que también se las realizan en las empresas, en recolectora de leche, que es a nivel de laboratorio, la cual nos buscan células somáticas. Ellos generalmente es a nivel de laboratorio. Esta prueba del mastitis test es a nivel de campo, y la que más se utiliza en las ganaderías. ¿Alguna pregunta sobre la mastitis? No, no, señor. Bueno, pues sigamos. La otra enfermedad piógena que afecta a los equinos es la adenitis equina. Es una enfermedad infecciosa aguda, contagiosa de los equinos, de difusión mundial, caracterizadas por una inflamación de las vías respiratorias superiores con una gran frecuencia de abscesos en los ganglios linfáticos. Es causada por el Streptococcus X, un coco gran positivo. Las presentaciones clínicas típicas son fiebre elevada, formación de abscesos en los ganglios linfáticos de la cabeza y zonas faríneas, son casi patognomónicos de esta enfermedad. El diagnóstico definitivo depende de la identificación, el aislamiento del Streptococcus X, preferiblemente de la pus obtenida por drenaje en una forma quirúrgica de los abscesos maduros. Significa que uno hace un drenaje o directamente con hisopos en los hollares o en la cavidad nasal se toman estas muestras para el laboratorio. También se utiliza el hisopado nasofaríngeo combinado con técnicas de PCR para el diagnóstico de esta enfermedad. Otra enfermedad que afecta a nuestro bovino es la babesia bovina. Es una enfermedad transmitida por garrapatas causada por un protozoo del género Babesia del orden Piroplasmida Filion apicomplexa. En bovinos, el principal causante de esta enfermedad, también conocida como piroplasmosis, son la Babesia bovis, Babesia bigémina y Babesia divergens. La enfermedad también es conocida como ranilla roja y produce signos clínicos como fiebre alta, ataxia y otros signos neurológicos como la orina de color rojo o café, choque séptico, anemia y hemoglobinuria, que puede aparecer en el curso tardío de la enfermedad. Las mucosas se encuentran ictéricas debido a la hemólisis intravascular que produce la liberación de hemoglobina y de pigmentos en el torrente sanguíneo. Una diferencia de la babesia con el anaplasma es que en la babesia hay hemoglobinuria y en el anaplasma hay hematuria. Son las diferencias entre estas dos enfermedades que afectan los bovinos.
El diagnóstico para la BS ovis, hay diagnósticos diferenciales, se encuentran anaplasmosis, tripanosomiasis, bilhariosis, hemoglobinuria basilar, leptospirosis y intoxicaciones crónicas por cobre. La identificación del agente causal se puede lograr a través de su observación al microscopio previa atención con GIMSA, aunque esta técnica no siempre es efectiva. Por lo anterior se prefieren las técnicas basadas en identificación por reacción en cadena de la polimerasa, PCR, los test serológicos de ELISA y anticuerpos fluorescentes indirectos. También son técnicas muy confiables para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora vamos con la anaplasmosis. ¿Alguna pregunta sobre la BABESIA? El agente etiológico de la anaplasmosis bovina es el anaplasma marginale. También antes se consideraba un hemoparásito, ahora es una bacteria gram negativa. Es una enfermedad común en las zonas tropicales y subtropicales, causando graves daños debido a las pérdidas de producción de leche y carne, a los altos costos de tratamiento y en muchos casos la muerte de los pacientes. Esta enfermedad generalmente se presenta entre los 28 y 45 días o hasta varios meses después de la introducción de los bovinos a potreros infectados con garrapatas o insectos hematófagos. Las moscas también están transmitiendo esta enfermedad tanto en clima frío como en clima cálido, como la Stomopsis calcitrans es una de las principales moscas que están transmitiendo el anaplasma, incluyendo las garrapatas, las bófilos, que son los principales vectores de esta enfermedad. Esta también puede dar por contactos con agujas contaminadas o navajas o instrumentos contaminados con sangre de animales enfermos. Los síntomas principales de esta enfermedad se observa inapetencia, depresión, debilidad elevada temperatura, perdón, rápida caída de la producción láctea en vacas, en lactación. En bovinos de carne la enfermedad no logra detectarse hasta que el animal está afectado y se encuentra extremadamente débil. También se presenta anemia marcada, ictericia, trastornos digestivos, deshidratación y abortos. En las ovejas, esta enfermedad también se presenta en las ovejas y en las cabras. Normalmente no es grave, causando solo una anaplasmosis leve. El diagnóstico de la anaplasmosis se realiza por pruebas serológicas. Se han demostrado una enziminoanálisis de competencia que es la ELISA. Tiene una buena sensibilidad en la detección de los animales portadores. También se utiliza la prueba de aglutinación en placa. Es la siguiente más utilizada, es una de las pruebas más utilizadas para el diagnóstico. En estas pruebas hay una reacción cruzada entre las distintas especies del género Anaplasma que puede complicar la interpretación de las pruebas serológicas. En general, la ELISA tiene una mayor especificidad y solo se ha descrito una reactividad cruzada entre Anaplasma marginal central y Anaplasma phagocytum y Ehrlichias sp. Como alternativa, una prueba fiable que utiliza muchos laboratorios y que puede prepararse in situ para el diagnóstico sistemático de la anaplasmosis es una ELISA indirecta. Pues nos está detectando anticuerpos de hemoglobina G, que es una de las más efectivas para el diagnóstico. También se ha utilizado pruebas basadas en el ácido nucleico de modo experimental que son capaces de detectar la presencia de una infección moderada en el ganado vacuno portador y en las garrapatas que actúan como vectores.
También se puede hacer una prueba de reacción de cadena de la polimerasa o PCR convencional que puede tener un lugar una amplificación inespecífica. Recientemente se han descrito PCR en tiempo real con una sensibilidad analítica equivalente a la PCR con la anidad. La PCR en tiempo real y la PCR convencional anidada son las más sensibles para la detección de esta enfermedad porque son más específicas y son cuantitativas, nos dicen el porcentaje y la cantidad de antígenos que se encuentran. Otra enfermedad que nos afecta, esto ya es enfermedades causadas por priones, es la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como vacas locas. Esta enfermedad, como sabemos, se inició en Europa, en Inglaterra en los años 80 y se ha difundido en gran parte del mundo. Es una enfermedad zoonótica de obligatoria denuncia a las entidades estatales, ¿no? Esta enfermedad, la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como las vacas locas, es una enfermedad neurológica, degenerativa, progresiva, transmisible y mortal en el ganado bovino adulto, que tiene un largo periodo de incubación estimado entre 4 a 6 años. Como lo dije anteriormente, es una enfermedad zoonótica que afecta tanto a los animales como a los seres humanos. Es causada por una partícula proteica infecciosa carente de ácido nucleico llamada prion. Pues han habido muchos debates que no se ha podido clasificar si es un virus o otro tipo o es una proteína inerte. Pero ya últimamente se ha clasificado que es un ácido nucleico llamado prion. La principal vía de transmisión se encuentra en los alimentos concentrados elaborados con harinas de carne y hueso contaminados con los priones. En Europa, cuando inició esta enfermedad, la causa principal era que se adicionaba mucha proteína de origen animal a los concentrados que iban contaminadas con estos priones, y eso fue una de las causas para que se originara esta enfermedad en Europa, principalmente en Inglaterra. Entre los signos clínicos tenemos la aparición de los signos que pueden oscilar entre 2 o más de 10 años. Por lo tanto, los signos clínicos de la enfermedad se detectan en animales adultos, los cuales pueden presentar los siguientes signología clínica: comportamiento nervioso o agresivo, depresión, hipersensibilidad al sonido y al tacto, movimientos espasmódicos, temblores, postura anormal, falta de coordinación y dificultad para el levante de la posición de reposo, pérdida de peso y disminución de la producción de leche. En general, el curso natural de la enfermedad es subagudo a crónico y los animales afectados presentan signos neurológicos o de comportamiento progresivos. Aunque existen informes que se describen que los signos clínicos específicos asociados a la encefalitis falciforme bovina clásica frente a la típica, no es posible discriminar clínicamente entre ambas enfermedades. El diagnóstico de la encefalopatía espongiforme bovina se puede sospechar la presencia a partir de signos clínicos. Hasta la fecha no existe ningún método para confirmar esta enfermedad eh, sospechosa en los animales vivos. El diagnóstico puede considerarse mediante métodos de detección de los priones como métodos de inmunoquímicos, que incluyen técnicas de inmunohistoquímicas, Western Immunoblot y métodos analíticos rápidos como las pruebas de flujo lateral y la prueba de ELISA. Son las pruebas que actualmente se emplean
para el diagnóstico de la enfermedad. Ahora vamos con la peste porcina clásica, que es producida por un virus perteneciente al género Bacillus familia Flaviviridae. El virus de la peste porcina clásica puede penetrar al organismo por la ingestión, inhalación o a través de la piel o semen. Una vez el animal, el virus se replica en las amígdalas, infección oral o nasal o en los ganglios linfáticos regionales. Que generalmente afecta a todos los cerditos o a todos los porcinos en las piedras. Los signos clínicos de esta enfermedad se caracterizan por una fiebre alta que puede llegar hasta los 42 grados, disminución del apetito y abatimiento en general. También se presentan temblores, hacinamiento cuando están en libertad. Posteriormente aparecen descargas conjuntivales, hiperemia cutánea, aumento de localización de la presión sanguínea que afecta fundamentalmente a las orejas y al bajo vientre. Podemos observar que aparecen como una especie de hematomas en las orejas, en el vientre o en las extremidades y ya se pueden sospechar de esta enfermedad. Si el animal camina, lo hace de manera ondulante con cruzamiento de las patas posteriores. El diagnóstico para la peste porcina clásica. La peste porcina clásica puede diagnosticarse mediante la detección de virus, antígenos o ácidos nucleicos en sangre entera o muestra de tejido. Los antígenos virales se pueden detectar por inmunofluorescencia directa o pruebas de ELISA. Ahora vamos con los ovinos y los caprinos. La brucelosis en ovinos y caprinos. La brucelosis en ovinos y caprinos es causada por la Brucella militensis, que provoca importantes pérdidas económicas debido a la causa de abortos, así como la disminución de producción de leche y carne. Esta enfermedad también es zoonótica, igual que la Brucella abortus en el bovino, se transmite a los seres humanos y se considera una zoonosis también también toca denunciarla a las entidades de control. Entre los síntomas tenemos abortos, uno de los principales síntomas es las muertes fetales y el nacimiento de crías débiles, retención de placenta, epididimitis y orquitis aguda en los machos, lo que provoca infertilidad y artritis en ambos sexos. Muchas ovejas y cabras no gestate permanecen asintomáticas. El feto puede estar autolizado, aparecer normal o presentar un exceso de líquido con manchas de sangre en las cavidades corporales junto con el agrandamiento del vaso y el hígado. Se puede observar placentitis con edema o necrosis en los cotiledones. Y el espacio intercotiledonario tiene aspecto áspero y engrosado. Ay, me disculpan que se me... Bueno, estábamos en el diagnóstico de la brucelosis en ovinos. El diagnóstico del laboratorio se hace también por serología, rosa de Bengala, que es la prueba tamiz, y ELISA de competencia como confirmatorio. Es igual que en el bovino, se realizan las mismas pruebas para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora vamos con la leptospirosis en ovinos y caprinos. La leptospirosis en ovejas y cabras es similar a la enfermedad en el ganado bovino. Se caracteriza por fiebre y anorexia. Y en algunos animales se presenta ictericia, hemoglobinuria o anemia. Como sabemos, la hemoglobinuria es presencia de sangre en la orina. También se pueden observar casos de abortos, mortinatos, corderos o cabritos débiles, infertilidad con o sin otros signos clínicos. Como sabemos, esta enfermedad también es zoonótica, se presenta
Se transmite también por roedores que se encuentran en los establos o en las bodegas donde se almacena el concentrado. Generalmente las ratas, los ratones son los principales vectores de esta enfermedad, la cual la transmite a los bovinos, ovinos y a todos los animales, e inclusive al ser humano también no la transmite. La leptospirosis es causada por la bacteria gram negativa del género Leptospira spp del orden de las espiroquetas que afecta a los seres humanos y animales domésticos y silvestres. Es considerada una zoonosis de importancia y es una enfermedad de distribución mundial también. El diagnóstico de la leptospirosis se realiza por cultivo bacteriano, también tenemos en cuenta los diagnósticos diferenciales con ovinos y caprinos, que están la anaplasmosis, la babesiosis, la pasteurolosis, brucelosis, listeriosis, vibriosis, tricomoniasis, toxoplasmosis, hemoglobinuria posparto, hemoglobinuриas, hematuria, hemólisis, aborto, mastitis, disminución de la producción láctea. Entre las pruebas de diagnóstico importante se me olvidó aclarar que está la PCR y la prueba de ELISA, la inmunofluorescencia. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta relacionada con el tema? La podemos resolver. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Usted mencionaba que pues en la parte de anaplasmosis ya se ha comprobado que que los mosquitos ya transmiten la enfermedad. ¿Funciona, digamos, la misma forma de transmisión como en la parte de las garrapatas? Es decir, como que es un reservorio de la enfermedad y la transmiten a los animales. Por Sí, ejemplo, sí, acá tengo. en la sabana de Bogotá he tenido varios casos de anaplasmosis en el ganado Holstein, transmitido por la Stomoxys calcitrans, que es la mosca generalmente de la paleta, o está presente en los establos. Esta es ella la hace es una transmisión mecánica. Digamos, al picar un bovino que tenga la anaplasmosis y pique otro, lo transmite en la salida, en el momento de la picadura. Mientras que en la garrapata hay otras fases que suceden dentro de la garrapata para la transmisión, pero la mosca es como un vector, como mecánico, que al picar este animal infectado, la lleva a otro animal sano y la transmite. También, como lo dijimos, con utensilios como las agujas, que es una forma diatrogénica de la transmisión entre los bovinos, por no cambiar agujas. Siempre usar aguja para varios animales es un vector de forma diatrogénica. La mosca puede hacer esta forma diatrogénica también de la transmisión. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias. Mm, Hay otra pregunta relacionada con los hemoparásitos como la babesia, la anaplasma, que son muy comunes en el ganado bovino, tanto de carne como de leche, ¿no? Por ejemplo, para los muestreos de anaplasma o babesia, esto se realiza, por ejemplo, para la prueba de ELISA o para la prueba de PCR, se recomienda sangre entera y sangre en vacuum de tapa roja para el suero, para la prueba de ELISA. Siempre se recomienda el suero. Y para la PCR se recomienda sangre entera que está en los tubos lila vacuum.
para determinar el agente causal se lleva estas dos muestras. Quería aclarar ya esto. Doctor, ¿podría repetir? Disculpe. Señora, Que si podría repetir, es que se me cortó un poco. Lo del diagnóstico y las muestras. para anaplasma, babesia y esto, se recomienda llevar sangre entera y sangre coagulada o en tubo tapa roja vacuntainer. Generalmente se toman de la vena yugular. En clima frío, como lo hemos dicho, se puede llevar en cava o en nevera a temperatura ambiente. En climas tropicales, si toca llevarlas refrigeradas al laboratorio para evitar la hemólisis. Tiene un plazo entre más temprano se lleven 6 horas a 24 horas para el proceso, para confirmar un diagnóstico definitivo y no se nos dañen en el transporte las muestras. Doctor, una pregunta. Digamos, ¿usted en su práctica se ha topado con muchos casos de tripanosoma en bovinos? ¿O es algo poco ¿De frecuente? tripanosoma? ¿De cuál? ¿Tripanosomas? Sí, tripanosomas. Generalmente estas patologías se encuentran más en clima tropical, como en los llanos orientales. Se han encontrado en bovinos y últimamente lo hemos encontrado en caninos, por ejemplo en Puerto López, en Puerto Gaitán, ya hay casos en caninos ya de tripanosomas. Y hace poco llegó una muestra de Pitalito huila positiva a tripanosoma en caninos. En bovinos también se ha encontrado, a veces con coinfección, se ha encontrado con anaplasma, babesia y tripanosomas. En canino, en 2 caninos, en Puerto López se encontró también con Ehrlichia canis y tripanosoma, los dos juntos, o hay una coinfección y posiblemente bien sea el anaplasma o el Ehrlichia canis, hay una inmunosupresión porque nos afecta el sistema inmune y el tripanosoma puede afectar el cuadro clínico también por la inmunosupresión. Lo hemos encontrado ya en caninos en los llanos y lógico también afecta a los seres humanos el tripanosoma. Se están haciendo estudios a ver si la garrapata y otros insectos lo está transmitiendo o son únicamente portadores mecánicos para la transmisión de esta enfermedad o este parásito que es el tripanosoma. Gracias, doctor. Más preguntas, inquietudes. ¿Cómo les ha ido con el foro, con los casos clínicos? Yo les haría una pregunta. ¿Usted cómo diferenciarían la anaplasma de la babesia con los síntomas y con la corrección clínico-patológica, las diferencias que hay entre las dos enfermedades, que son muy similares? Por ejemplo, en algunos sitios la llaman ranilla roja o que esté enranillado el bovino. ¿Cuál sería la diferencia entre la babesia y el anaplasma? Un ejemplo.
Doctor, podría ser que, digamos, la babesia sí genera la hemoglobinuria y la anaplasma, ¿no? Sí, es una diferencia. Por ejemplo, en campo, uno puede hacer la diferencia tomando la muestra de orina y la deja un rato en un vaso. Si se precipita, es porque es hematuria y ya ahí diferenciaríamos que es el anaplasma. Si no hay una precipitación y sigue de color rojizo, es una hemoglobinuria, que hay una destrucción de los glóbulos rojos. Entonces ya está la hemoglobina presente ya en toda la orina disuelta. Esa sería una gran diferencia a nivel de campo. Y ya a nivel de laboratorio, si ya llevaríamos las muestras sanguíneas para procesarlas, bien sea por ELISA o PCRs, para que nos den el diagnóstico definitivo si es anaplasma o babesia. De todos modos, en ambas se presenta fiebre, eso es característico de esto, enflaquecimiento progresivo, y algo patognomónico, la presencia de la garrapata o moscas, nos podrían también ayudar en la correlación de la enfermedad. Doctor, ese término, bueno, esa forma de llamarle ranilla roja, usted podría, o Y, sea, hasta ahora lo escucho, no sé o sea, a qué se debe, cuál es el signo que sí, caracteriza. sí, en algunos artículos también es una forma como regional acá en el país. Por ejemplo, en los llanos, en zonas tropicales, se le dice ranilla roja, es por el color de la orina. Y dice, uy, ese toro o esa vaca está enranillado porque el color de la orina tiende a ser rojizo. Después la llaman ranilla roja. Y está presente en anaplasma o en babesia. En las dos patologías, ya en fase crónica, sucede eso ya. La famosa hematuria o hemoglobinuria, que la conocen en el campo como ranilla roja. Ah, ok, entiendo. Sí, esa es la diferencia. Creo que debe ser algo Sí, de color. algunos artículos hablan de la forma de ranilla roja en ambas patologías. Listo, listo, gracias. Pero creo que a una le llaman ranilla roja y a la otra ranilla blanca, algo así, ¿no? Sí, sería el anaplasma más que todo, es por lo que, como te digo, aclara al dejar la orina, se vuelve otra vez transparente y se precipitan los glóbulos rojos. Es la diferencia con la hemoglobinuria, que si no se precipita, ni siquiera centrifugándola se precipita. Y otra diferencia no podría ser, Doc, también que en el caso de anaplasma. Dime. No te escuché. En el caso de perdón, de la babesia, ahí también cursa como con enfermedad hepática, Sí, claro, o las dos porque cursan con enfermedad hepática. sí, generalmente, como son hemoparásitos, afectan todos los órganos internos, vasos, generalmente, sistemas sanguíneos, pues hay lisis de glóbulos rojos, generalmente, por eso sucede la anemia, la lisada de los glóbulos rojos, y, y esto se sucede generalmente en vaso. También se ha detectado que afecta el hígado y otros órganos, ¿no? Siempre generalmente hematopoyético es lo que siempre afectan estas dos enfermedades. Gracias. Eh,
En cuanto a leptospirosis, ¿hay alguna inquietud? Pues es una enfermedad también zoonótica de alto impacto en Colombia, generalmente transmitido por la orina de los roedores, ¿no? Entre ellos los ratones y las ratas, que afectan al ser humano. Y casi a todas las especies domésticas son afectadas también por esta bacteria. Hay que tener en cuenta que el anaplasma y la babesia también afectan a otras especies como los caninos, ¿no? Los caninos son afectados, se ha encontrado babesia, se ha encontrado anaplasma conjuntamente con la Ehrlichia canis, ¿no? Son enfermedades que afectan a los caninos también. Se ha encontrado que a seres humanos los ha afectado la babesia. En Villeta, Cundinamarca, hubo unos casos. Creo que en Popayán, en el Cauca, hubo otro caso de babesia en humanos, pero como no son reportados o no hacen reporte de casos a veces los médicos, pero sí han habido casos de babesia en humanos, conjuntamente con Ehrlichia canis en humanos. En Venezuela hubo otro caso, en Costa Rica hubo otro caso de Ehrlichia en humanos, conjuntamente a veces con babesia. Toca hacer un diagnóstico diferencial entre los dos, pero sí han habido humanos afectados por babesia. Más inquietudes en cuanto a los trabajos de tarea, ¿se les ha dificultado o van bien ahí en el trabajo? En el foro. En el foro ya vi varias participaciones, Doc. Sí. En cuanto a las notas, todos ya han observado sus notas, ya yo creo ya las subí casi todas. Sí, señor, ya están las notas subidas. Sí, señor. Y creo que también tenemos una clase presencial en noviembre, ¿no? Y ahí vamos a hablar solo de diagnósticos, ya de las principales enfermedades, de embalaje de las muestras. Eso lo vamos a hacer ese día. Estoy viendo a ver si pudiéramos hacer alguna práctica de PCR o de LISA, al menos demostrativa, para que las vieran. No sé, ¿ustedes ya han tenido ya alguna práctica con estas técnicas o no? No, señor. Sí. No, señor. No, señor. Y sería bueno, voy a hablar a ver si nos dejaran al menos hacer cómo se extrae el ADN, cómo se procesa, cómo se hace la PCR, que es un primer, cómo se hace una prueba de LISA,
qué es una prueba de ELISA directa, qué es una prueba de ELISA indirecta. A ver si tratáramos ese tema en esa clase última, que sería interesante. No sé si tengan más inquietudes sobre este tema o los temas anteriores, que haya quedado algo por resolver y podemos resolverlo o les pueda resolver las inquietudes. Creo que no hay más dudas, doctor. Sí, cualquier inquietud, pues ahí está mi correo, en la plataforma, o el día que nos veamos en la clase presencial, ojalá resolvamos todas las inquietudes sobre las correlaciones entre estas enfermedades. Pues es algo nuevo para ustedes porque generalmente creo que usted la gran mayoría trabajan es en laboratorio de pequeños, ¿no? Pero alguna vez de pronto le preguntan a uno cómo se toma una muestra de un bovino, de un equino, de un porcino para procesarla o llevarla al laboratorio, cómo se hacen los embalajes, de pronto correlacionar el resultado de la muestra con los síntomas de estas enfermedades, ¿no? Y llegar a un diagnóstico más acertado de la enfermedad. Sería así ya la conclusión, ¿no? Sí, señor, perfecto. Si cualquier inquietud, ya las estaremos resolviendo. O me escriben al correo sin compromiso, yo les puedo resolver cosas sobre grandes también, grandes animales. Pues en grandes no es mucho lo que se trabaja más en clínica de pequeños, como le he dicho, pero en grandes se está empezando a trabajar ya más tecnificadamente para el diagnóstico de todas estas enfermedades, ¿no? Para llegar a un acierto más efectivo, para lograr un buen y adecuado tratamiento